El Pacto por México se ha constituido en el mecanismo base de la negociación política y las fuerzas políticas representadas en el Congreso y el Gobierno federal hemos diseñado para lograr consensos necesarios sobre los temas que el país necesita en materia económica, política y social. Es así como ya se han logrado la consecución de diversos compromisos y metas, como son las reformas en materia de competencia económica, telecomunicaciones y la reforma educativa. La iniciativa que los legisladores del PAN someterán a la consideración del Congreso plantea parte de los compromisos 89 y 90 del Pacto por México, que nos comprometen a la conformación de un solo Instituto Nacional Electoral y a un solo sistema de justicia electoral que recaerá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un primer elemento para garantizar la mayor equidad de los procesos electorales federales y estatales y una menor duplicidad de los recursos económicos, materiales, humanos y legales en estos procesos, que por lo demás tienden cada día a ser más convergentes y concurrentes. Incluye también la reducción y transparencia del gasto de los partidos, la disminución en el monto de los topes de campaña, la incorporación de causales de nulidad de una elección, la revisión de los tiempos oficiales de radio y televisión, evitar recursos en campañas de origen ilícito, así como la creación de una autoridad electoral de carácter nacional, de una legislación única que se encargue de las elecciones federales, estatales y municipales. Así, el objetivo de la presente iniciativa es dar vida a una parte de la reforma electoral. Insistimos, solo a una parte de la reforma electoral, esa que busca transitar del Instituto Federal Electoral, hoy máxima autoridad responsable de las elecciones federales, a un Instituto Nacional Electoral encargado y responsable único de las elecciones no solo federales, sino las de todas las entidades federativas. Tal premisa parte de la necesidad de contar con un organismo autónomo, fuerte, capaz de generar plena certeza y confianza en los ciudadanos en el desarrollo de las elecciones en su municipio, en su delegación o en su entidad federativa, como ya hoy se desarrolla en el ámbito federal, que permitan garantizar tanto el profesionalismo de los responsables del buen desarrollo de las elecciones y en gran medida también el que el ciudadano tenga la garantía de que las elecciones serán justas, libres, equitativas y apegadas al marco legal único que será aplicada en todos los estados y en el Distrito Federal, superando con todo esto el sometimiento a las presiones políticas de los gobernadores en turno y a las disparidades normativas que hoy se observan en diversas entidades federativas. Con esto no se pretende en modo alguno vulnerar la soberanía de los estados ni violentar el pacto federal, pues la presente iniciativa pretende dotar de un sistema que tutele en mayor medida el derecho político por excelencia de todo ciudadano en un régimen democrático que es el de votar y el de ser votado. Así, este nuevo sistema pretende unificar en una sola autoridad y bajo las mismas reglas del juego electoral el desarrollo de todos los comicios de los estados y el Distrito Federal. Ya está en proceso la recalendarización de la mayoría de los procesos electorales de los estados para que coincidan con los procesos electorales federales. Esto hace mucho más evidente la conveniencia de la conformación de este único Instituto Nacional Electoral en vez de contar con uno federal y 32 estatales o locales. Con esta iniciativa que hoy los legisladores del PAN presentan, se garantiza un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a la autoridad administrativa que organizará las elecciones en todos los órdenes. Es cierto que el Instituto Nacional de Elecciones, que se someterá a la consideración del Congreso, requerirá de mayores recursos para el desarrollo de sus funciones, mismo que tendrá que eficientarse respecto de los que ya tiene el IFE. Pero también es cierto que el Congreso Federal tendrá menores presiones y demandas de los gobiernos estatales para asignarles recursos en estos rubros. Es ahí donde el diseño de este nuevo instituto
encuentra la oportunidad de hacer mucho más con menos, aprovechando las estructuras que hoy ya tiene el IFE en los estados por un lado, y por otro, la coyuntura de que el nuevo INE aproveche el capital humano y material que resulte el más adecuado para el buen desarrollo de sus funciones en todas las entidades federativas. Es importante subrayar que esta iniciativa no constituye el único tema que sobre reforma electoral impulsará el Partido Acción Nacional, toda vez que se someterá a la consideración de nuestros legisladores, supone el marco de discusión de solo 2 de los compromisos establecidos en el Pacto por México. Sentado lo anterior, procedo al desarrollo breve del contenido de esta reforma. Primero, supone la creación del Instituto Nacional Electoral, que sustituirá al Instituto Federal Electoral y a los 32 institutos equivalentes en cada entidad federativa. Segundo, dicho instituto gozará de autonomía constitucional. Se integrará de 10 comisionados y un presidente, y será la autoridad responsable de organizar la celebración de los comicios para elegir tanto representantes a nivel federal como a representantes a nivel local. Se faculta al Instituto Nacional Electoral para fiscalizar la procedencia y el destino de todo tipo de recursos que hagan uso los partidos políticos y sus candidatos, tanto en las elecciones federales como en las locales, a fin de evitar casos de financiamiento paralelo durante las campañas políticas y el rebase en los topes de campaña. Esta facultad será ejercida directamente por su Consejo General. Se propone también facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley Electoral Única, que regulará el desarrollo de todo el proceso electoral, tanto para la Federación como para las entidades, y esta ley de partidos políticos, que también permitirá reglamentar el financiamiento público y privado de los partidos. Con todo ello, su transparencia y rendición de cuentas, la democracia interna de los partidos, los mecanismos internos para la plena vigencia, así como la intervención de las autoridades en las controversias que con motivo del quehacer partidista se susciten. Todo esto permitirá un esquema democrático homologado para todas las partes que integren la federación. De igual manera, se facultará a la Federación para legislar sobre los delitos electorales. Se le otorgan facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de que sea la autoridad responsable de resolver las controversias que se susciten con motivo de los procesos electorales, garantizando que las impugnaciones sean resueltas de manera homogénea, sin ningún tipo de sesgo político. Y finalmente, se propone la creación de una Fiscalía Especial para la atención de los delitos electorales, como una fiscalía autónoma encargada de la investigación y la persecución de los delitos electorales, cuyo nombramiento será del titular, recaerá en el Senado de la República. Esto es en lo que consiste básicamente la iniciativa que será presentada por legisladores del PAN en la Comisión Permanente. Yo quisiera darle el uso de la palabra al coordinador de los diputados, Luis Alberto Villarreal. Muchas gracias, presidente, y muy buenas tardes a las amigas y a los amigos de los medios de comunicación. Acción Nacional, desde su fundación, ha sido el impulsor más importante dentro de los partidos políticos, junto con el ciudadano, de la democracia en este país. Entendemos que nuestro régimen político necesita una revisión constante para seguir consolidando la democracia a la que todos aspiramos. Y vivimos un momento político donde requerimos definiciones responsables. Las 2 últimas décadas del siglo XX marcaron nuestra vida nacional. La democracia se abrió paso y fuimos nosotros, junto con los ciudadanos, los que apostamos por este régimen de libertades y justicias de la que hoy gozamos. Fue Acción Nacional el que nunca quitó el dedo del renglón para que México fuera un país de derechos y no una tierra de simulaciones. Hoy, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la Unión ratifica su compromiso con la democracia y señala que después de valorar la experiencia que nos dejó la última elección federal
y de observar las anomalías que han tenido lugar en muchos estados de la República, resulta indispensable la presentación de una reforma electoral para que demos certeza y podamos cumplir con la expectativa que merecen y tienen los ciudadanos. El fraude electoral, la represión, la inequidad, la manipulación de actores y de reglas electorales en el terreno local son prácticas que no solo siguen presentándose, sino que cada vez son más cínicas y evidentes. La reforma que presentaremos el día de mañana, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, responde a estos problemas. Responde a demandas históricas que nuestro partido ha encabezado y responde también, y sobre todo, al llamado de los ciudadanos para evitar la violación de sus derechos políticos para lograr que nuestra democracia madure. Mientras existan ciudadanos que sigan denunciando ilícitos en materia electoral, nuestra democracia y su proceso siguen inconclusos. Es momento de poner manos a la obra una reforma política integral en nuestro país. Esta mañana presentamos los primeros pasos. Por ello, como ya lo dijo el jefe nacional de Acción Nacional, Gustavo Madero, proponemos la creación de un Instituto Nacional Electoral que sustituya al Instituto Federal Electoral y a los 32 institutos electorales locales. La reforma busca cumplir con dos propósitos fundamentales. Uno, eliminar la discrecionalidad que existe en los procesos electorales a nivel local. Y dos, sentar las bases de una nueva forma de conducir los comicios en nuestro país. Será obligación del Instituto Nacional Electoral ser la autoridad responsable de organizar todas las elecciones en todos los niveles y también de fiscalizar las mismas, para que el dinero deje de ser factor decisivo en los resultados. Hemos afirmado y hoy reiteramos, en este país queremos que las elecciones se ganen, no que las elecciones se compren. Y por ello propondremos que sea causa de nulidad el rebase de los topes de campaña en las elecciones, incluyendo la del presidente de la República. El espíritu y confiabilidad con el que fue creado el Instituto Federal Electoral se tiene que recuperar a nivel federal y desarrollarse a nivel local. Creemos que la confianza en las instituciones es el primer requisito para que podamos alcanzar una verdadera participación ciudadana. En segundo lugar, proponemos una nueva ley de partidos políticos que funcione por igual en los tres ámbitos: federal, estatal y local. Debemos buscar el perfeccionamiento de las reglas y lineamientos que rijan a los institutos políticos. Es increíble que el llevar a cabo procesos democráticos internos genere desventaja en la elección externa y le dé más tiempo de campaña a aquellos partidos que solo eligen por dedazo o a través de la figura de candidatos de unidad. Si queremos una democracia real en nuestro país, debemos exigir que todas las fuerzas políticas comiencen sus procesos internos de forma transparente y de cara a los ciudadanos. La 62ª legislatura ha aprobado reformas de gran calado que dan rumbo y dirección a nuestro país. En esa misma lógica es que el día de mañana el grupo parlamentario de la Cámara de Diputados y del Senado del Partido Acción Nacional presentará esta reforma político-electoral. De nada servirá aprobar reformas en materia económica o social si no van acompañadas del fortalecimiento de la política que armonice el país que todos queremos. La democracia en la que vivimos debe perfeccionarse porque los delincuentes electorales
también han perfeccionado sus métodos y porque la ley debe de ser respetada. Ya no queremos en México ni Moreiras, ni Javier Duartes, ni más gobernadores que se manejen con lujo de impunidad en los procesos electorales. Acción Nacional dará un paso certero con esta propuesta de reforma que coloca al ciudadano en el centro de las decisiones políticas de nuestro país, que fortalece sus derechos y amplía sus libertades, lo que permitirá que se acaben las simulaciones políticas a nivel nacional. Nuestros grupos parlamentarios entienden este llamado a la evolución de nuestro régimen democrático y actuarán a la altura de miras que requiere México. Los 114 diputadas y diputados de mi grupo parlamentario sabremos dar respuesta a todos los ciudadanos que nos dieron su confianza el pasado julio del 2012. México debe de ser de los verdaderos demócratas. Esa es la tarea y la aspiración del PAN. Esa es la respuesta que le queremos dar a los ciudadanos. Es tiempo de cambios verdaderos y de una actitud responsable.